Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación por parte de Editorial UABC.
Mi nombre es Laura Figueroa y bueno, al frente de este editorial, hoy me toca estar aquí con con un invitado de lujo, un presentador y un autor de este libro. Aquí se los presento, que lleva por título Bárbaros de Ultramar. Entonces, bueno, para empezar con esta presentación, comenzaré leyendo algunos datos del autor, del doctor Diego Alfredo Pérez Rivas. Él es doctor en filosofía, maestro en estudios europeos y maestro en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Derecho por la Universidad de Salamanca y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con un postdoctorado en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Turín y ha sido profesor invitado en la Universidad Libre de Colombia y en la Universidad Pablo de Olavide de España. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra UABC, por eso estamos tan contentos de que esté aquí. Es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1 desde 2015 y bueno, ha publicado varias obras, entre ellas esta, la más reciente, y actualmente pertenece al cuerpo académico Planeación y Desarrollo dentro de la misma facultad que mencionaba hace unos momentos. Por otra parte, tenemos en la parte de presentador, que nos va a hacer el favor de apoyarnos con sus comentarios, al doctor Abel Hernández Ulloa, quien es profesor del Departamento de Educación por la Universidad de Guanajuato, obtuvo la licenciatura y maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y tiene una maestría en Economía de Negocios por el Tecnológico de Monterrey. Realizó su doctorado en investigación educativa en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, con una investigación sobre el desarrollo del razonamiento abductivo. Ha organizado 5 coloquios internacionales con el tema Derecho al Bienestar Humano, Ética Global y Educación. Por supuesto que también cuenta con bastantes publicaciones y actualmente es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Jean Piaget y presidente de la Academia Mexicana de Lógica. Como ven, estos hombres han viajado más que todos nosotros juntos, han visitado muchas ciudades, estudiado en universidades muy prestigiadas, entonces, pues hoy estamos de manteles largos aquí en la editorial y pues bienvenidos, adelante, les dejo la palabra. Ya iba a decir profesor, como si estuviera en clase, vean, nos sale siempre a los académicos de este lado. Doctor Abel, si quiere empezar con los comentarios, yo regreso al rato aquí con ustedes. Adelante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, sí. Bueno, pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Les agradezco mucho. Agradezco mucho a Diego por esta invitación y por el trabajo que ha realizado en este libro, que es realmente toda una provocación y una invitación a la reflexión académica desde muchos órdenes y no solamente desde la perspectiva de la filosofía y del derecho, que desde luego podría pensarse que es un texto fundamental en filosofía y derecho, pero también creo que este trabajo es un reto que nos presenta para tratar de pensarnos hoy en este mundo que en medio de esta crisis y esta pandemia y estos problemas que hemos tenido, requiere tener una nueva esperanza y una nueva luz de reconocimiento humano global. Creo que esa es la parte más interesante. Y el subtítulo del texto, que lo tiene en latín, Ius Hypotestas, en la obra de Francisco de Victoria, me parece además muy adecuado porque está señalando un vínculo muy fuerte con el pensamiento escolástico, desde luego, con la tradición latina, con la tradición que viene desde los griegos también, o sea, desde la herencia que se tiene en el desarrollo de la teología y de la filosofía medieval, pero que va a dar lugar a una nueva filosofía moderna. Y curiosamente el pensamiento de Francisco de Vitoria va a estar centrado en esta transición, y los temas que aborda de alguna forma tocan no solamente cuestiones que son relevantes al momento en el que está viviendo, sino que vuelven a hacer eco el día de hoy ante tantas problemáticas que hemos tenido y que se siguen teniendo respecto de
las visiones hegemónicas, señala en algún momento Diego por ahí, del poder, de la construcción de la ideología dominante que en distintos lados se ha dado. En nuestra historia reciente, el caso de Trump es un caso muy claro, su desprecio, ¿no? A los bárbaros que para Trump habrían sido, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Y quizá aquí comienza el punto que el título es muy poético, pero habría que pensar cuáles son los bárbaros para nosotros. ¿Quiénes son los bárbaros desde nuestra perspectiva? Y como bien lo entendió Victoria y como bien lo señala Diego, los bárbaros son aquellos que están afuera de nuestra cultura, afuera de nuestro horizonte de percepción y de consideración humana, porque pues tristemente, por ejemplo, bueno, ahorita este trabajo es muy vigente para lo que está sucediendo en Afganistán y las mujeres, ¿no? Las mujeres son bárbaras en vista del Talibán, por ejemplo, ¿no? O sea, ellas no tienen derechos, no tienen fuerza ni razón de ser, ni porque además divinamente, de alguna forma, Dios eligió a algunos y los otros son los que están fuera de esta consideración. Entonces, quizá ahí esto es lo primero que tenemos que reflexionar, es quiénes son los bárbaros y quiénes eran los bárbaros que estaban en ultramar para Francisco de Vitoria. Y esto también es algo que hay que reconocerle a Vitoria, que es, eh, hay otros como Bartolomé de las Casas y algunos otros importantes pensadores que vinieron a la Nueva España y que estando aquí abogaron por los derechos indígenas. Pero en el caso de Francisco de Vitoria, lo que es muy meritorio es que para él no visitó la Nueva España, él de oídas escuchó de los indios y de cómo estaban siendo, cuáles eran los criterios, que comienza justamente el texto señalando un dato histórico importante al respecto de cómo se le otorga a Colón la potestad para poder quedarse con el 10% de las tierras que pudiera encontrar, ¿no? Y que pudiera colonizar, y el 90% se lo iba a pasar a los reyes, ¿no? Y Vitoria discute y comienza a cuestionar, pues, ¿quién le da a estos cuates la autoridad para poder asumirse los dueños de tierras que legítimamente quizás están siendo habitadas por otros? Y quizá lo que les daba ese poder era la cosmovisión que tenían en su momento de sentirse los elegidos de Dios y los que tenían que llevar la fe al mundo, y desde esa perspectiva tenían que imponer y presentar justificadamente ese poder en otras partes, ¿no? Y entonces, bueno, Francisco de Vitoria señala que es necesario reconocer a esos bárbaros, no como bárbaros, sino dándoles el sentido de seres humanos completos, de seres humanos que son capaces de asumir su propio destino en cierto sentido cultural, y que si hay que evangelizarlos, y aquí vienen cuestiones muy importantes de teología y de filosofía, contrario a las perspectivas que van a privar en la perspectiva protestante particularmente de las predestinaciones, en donde todos están ya previamente seleccionados, los buenos van a ser buenos y los malos van a ser malos. La teología que retoma Vitoria, tomando en consideración a Tomás de Aquino, que realmente era el padre de la Iglesia Católica, pero bueno, un padre que fue perseguido y que por poco lo matan por sus ideas, y afortunadamente la logró librar, y a pesar de la oposición en la Edad Media, su teología es la que finalmente logró permear, y Vitoria fue uno de los que se beneficiaron de la teología, pero también tiene distancias con ella para poder presentar una nueva perspectiva de justamente los temas de libertad y de convencimiento para que pudieran ser alcanzados por los evangelios aquellos que no estaban siendo o no estaban originalmente dentro de las iglesias. Y ahí vienen temas muy interesantes de la libertad y de las posibilidades de tomar decisiones
transitar de la no fe a la fe, etcétera, ¿no? Algo que me parece muy, muy interesante también es que Vittoria, y esto sí lo voy a tomar aquí de una nota que tengo, bueno, más bien de hecho del texto mismo, porque él retoma la perspectiva de Aristóteles y de las cuatro causas para tratar de entender plenamente cómo se constituye el derecho en la... Perdón, ¿alguien me pregunta algo? Ah, perdón, es que me dio la impresión. El derecho y el ordenamiento social, que esto también es muy importante, cómo se constituye el ordenamiento social y el derecho en esta perspectiva de... Aquí hay una nota que también quería señalar, desde la perspectiva de Vittoria se adelanta a Kant también en la cuestión de la razón y la libertad. Y esto me parece muy, muy valioso porque definitivamente esta perspectiva de entender la capacidad de la razón humana para poder ser libres y como una capacidad universal, eso es algo que debe de entenderse y de valorarse, porque posteriormente va a ser algo muy parecido eh, a lo que Kant va a señalar, ¿no? Entonces señala que algo así como precisó que donde hay uso de razón aparece el libre albedrío y viceversa. El libre albedrío implica la razón. Esta interacción entre la libertad y la razón es una de las cosas que me parecen muy, muy interesantes y definitivamente se está adelantando al tema de Kant. Y otra cosa que aquí quiero señalar es cuánto la noción de Vittoria acerca de la naturaleza humana, acerca de una propuesta de naturaleza humana general, universal, es algo que ha sido retomado también por pensadores casi contemporáneos a nosotros como Erich Fromm, hablando en contra de algo que actualmente se ha popularizado mucho, que es el relativismo sociológico. Desde ese relativismo, cada sociedad independiente tiene su propia capacidad de decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y en principio, en un querer de ser tolerantes, nos podría parecer que es lo que tenemos que aceptar. Sin embargo, bien señala Erich Fromm que eso nos llevaría a tener que tolerar cosas absurdas, como otra vez, por ejemplo, lo del talibán que estaba señalando, que no es posible aceptar esas condiciones tan violentas que se dan y que existen ahí. Y por otra parte, también podríamos tener en la propuesta de Fromm, como la tiene Vittoria, este reconocimiento humano de ciertas necesidades básicas, universales. Eso es lo que puede dar sentido hoy a la búsqueda de estos derechos humanos, que son los que podrían definitivamente darnos un nuevo horizonte para plantearnos posibilidades de desarrollo humano a nivel global. Creo que esto es algo central. Y aquí está esta parte que quería señalar de retomar desde la perspectiva aristotélica un modelo para la sociedad civil y el poder político. Y lo que me parece que es muy relevante y que hay que discutir más a fondo y pensarlo, es esta noción compleja de un sistema mucho más complejo de causalidades, que no es simplemente la noción moderna de causa-efecto, de que ocurre una cosa e inmediatamente ocurre otra. Recordarán que en Aristóteles las causas eran la causa eficiente, lo que producía algo, la causa final era para qué era producido, la causa material, que era de qué estaba producido, y la causa formal, la forma que tenía. Por ejemplo, una silla, la causa eficiente es el carpintero, la causa final es que es un mueble para sentarse, la causa material serían justamente la madera con la que se forma y la causa formal es la forma de la silla, ¿no? Aquí entonces señala Francisco de Vitoria estas cuatro causas desde el modelo aristotélico para juntar la sociedad civil y el poder político y señala la causa eficiente lo ubicará en cierto sentido en el derecho natural, de tal modo
que, siendo Dios el autor de dicho derecho, resultaría manifiesto que el poder público viene directamente de Dios y no estaría contenido ni en la condición humana ni en el derecho positivo. La causa final, considerada como principalísima, sería la utilidad humana proveniente de la condición indigente del ser humano. La causa material del poder público residiría por derecho natural y divino en el planteamiento vitoriano en la propia república a la que le compete gobernarse a sí misma, administrar y dirigir el bien común, todos sus poderes. Y cuatro, mientras tanto, lo que se concibe como causa formal o el concepto del poder público es la facultad, autoridad o derecho de gobernar la república civil. Quiero señalar que esta parte, este planteamiento integral de pensar cómo debería el poder civil manifestarse para realmente llevar a cabo la justicia, es todo un desafío contemporáneo de la organización política. Y creo que en este desafío tenemos que estar pensando concretamente esta situación de indigencia que debe de reconocerse en todo ser humano, la necesidad de la protección de civil que se organiza como una república o se organiza como una sociedad que debe de proteger a los más débiles y que ese derecho es algo que todos los seres humanos debemos de entenderlo, quizá no dado tanto por Dios, sino podemos plantearlo por una naturaleza humana, un desarrollo humano, que eso hay mucha discusión y mucha posibilidad de verse, ¿no? De esta forma, creo que este rescate de entender al derecho como algo que debe de buscar la justicia fundamentalmente y el bienestar para el desarrollo humano, es algo que hoy tiene mucho eco en los trabajos, por ejemplo, del economista Amartya Sen, para justamente ver las potencialidades humanas y las oportunidades que se estén dando o no se estén dando. Es necesario que extendamos nuestra mirada más allá de los horizontes inmediatos y esa es la invitación de ultramar, o sea, ir más allá del mar que tenemos enfrente, atravesarlo y llegar realmente a poder pensar y percibir a los que son más débiles, no solamente de este lado, sino del otro lado. Claro, empecemos también con los que de este lado son más débiles y vulnerables. Eso es importante. Y bueno, considero que el trabajo de Diego es un puente que permite entender ideas muy relevantes de la construcción social y política de la organización civil en una transición muy crítica de la apenas formación de los estados libres que comenzaban a hacerse en aquel tiempo de Vitoria. O sea, todavía ni siquiera estaba la Revolución Francesa, no había todavía nada de la revolución, bueno, la independencia de los Estados Unidos. O sea, aún ni siquiera existían las grandes ideas, ni siquiera Rousseau había escrito el contrato social, ¿no? Entonces, entender cómo muchas de las ideas que posteriormente van a ser tan popularizadas por Rousseau y después serán la base por Voltaire, para la base de la Revolución Francesa y de la constitución de los países independientes, ya se encuentran en Francisco de Vitoria, con una muy interesante integración a todavía el pensamiento aristotélico, a retomar la teología tomista y de ahí brincar a nuestro mundo moderno y contemporáneo, en donde hay claros elementos de encuentro con la propuesta, por ejemplo, como decíamos, de Fromm, de encontrar una naturaleza humana en el psicoanálisis, pues su propuesta, pero bueno, encontrar una naturaleza humana para la posibilidad de desarrollo. Ha habido otros que han desarrollado ideas de las condiciones, de las necesidades humanas básicas universales, que podrían conectarse con esto también. Y entonces tenemos un texto que es muy vigente para la discusión política. También me recuerda de manera importante la propuesta del mismo Foucault acerca del régimen de verdad, cómo se construye un régimen de verdad y quizá en el régimen de verdad contemporáneo es necesario de manera fundamental repensar qué es lo que entendemos hoy por bárbaros, porque aún tristemente en este mundo seguimos pensando en términos dicotómicos de los que son bárbaros y los que no lo son. O bien hay algunas políticas que definitivamente siguen en eso. Por eso es muy vigente este texto y hace un diálogo muy interesante entre
pensadores fundamentales de la filosofía desde Grecia hasta más contemporáneos, como señaló Foucault, etcétera. Por lo tanto, bueno, te felicito, Diego, porque es un trabajo muy rico que nos deja pensar y nos deja reflexionar mucho sobre todo lo que es factible y posible desde la filosofía de Francisco de Victoria. Así que te felicito y te agradezco mucho por esta oportunidad de reflexionar. Muchas gracias, Abel. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a la Casa de Estudios, esta universidad, la Universidad Autónoma de Baja California, que ha sido mi nueva casa desde hace casi 6 años. Agradecer también la amabilidad y cordialidad de la maestra Laura Figueroa, quien ha estado detrás de la publicación de este texto, de la edición de este texto, y siempre dando seguimiento para dar la publicidad a este trabajo. Y finalmente, bueno, agradecer a mi querido colega y también un gran querido amigo, al doctor Abel Hernández, quien se ha tomado un poco de su tiempo para comentar este texto. Por segunda ocasión, ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo con anterioridad en su casa, en Cancha Tuya, allá en el campus histórico de la Universidad de Guanajuato. Entonces, te agradezco que te hayas hecho nuevamente un poco de tiempo para estar aquí con nosotros. Bueno, yo quisiera hablar así de manera muy breve acerca, no tanto del contenido del libro, como del itinerario sobre la construcción del tema, sobre la investigación y la escritura de este volumen que presenta la UABC a ustedes. Este libro se empezó a fraguar en el año del 2006, momento en el que yo concluyo la licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM. Realicé una tesis orientada a la filosofía política, en donde abordé los fundamentos del pensamiento político griego. Hice un trabajo sobre los fundamentos metafísicos del animal político en Aristóteles. En el 2006 salgo del país y voy a la Universidad Complutense a realizar mi doctorado. Terminando la licenciatura, entro al doctorado, me postulo con un proyecto de investigación que trata sobre la noción del tiempo cíclico en Aristóteles. Sin embargo, sucede algo durante el primer año de mi estancia en Madrid que lo cambia todo. En primer lugar, tomo una asignatura que trata sobre el pensamiento político español. Yo ya tenía algunos antecedentes, algún conocimiento acerca del desarrollo de este pensamiento político en filósofos clásicos como Ortega y Gasset, como María Zambrano, como Miguel de Unamuno y claro, Baltasar Gracián. Sin embargo, en esta asignatura me encuentro con una serie de autores y con una serie de problemas totalmente nuevos para mí, totalmente desconocidos para mí. Adicionalmente, al salir del país y encontrarme con una cultura completamente diferente, acontece algo que yo le llamo el encuentro cercano del tercer tipo con una cultura hermana. Me doy cuenta que a pesar de que compartimos muchísimos aspectos culturales, muchísimos valores, muchísimos principios con España, empiezo a notar esa gran diferencia, ¿verdad? Me doy cuenta que ese encuentro cultural me invita a plantearme el sentido de lo que significa ser mexicano y ser latinoamericano, hacer aquello que Octavio Paz llamaba los hijos de la Malinche. Durante los primeros 20 años de mi vida, vivo en Ciudad de México y entonces tengo un acercamiento a esta noción, a esta construcción de lo mexicano a través de escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, como Samuel Ramos, como el mismo Octavio Paz, como Juan José Arreola, Alfonso Reyes, Ibargüengoitia, Rosario Castellanos, Amado Nervo, Elena Garro y Sabines. También tengo la oportunidad de ver cómo se construye la identidad del México moderno a través de las pinturas murales de Siqueiros, de Clemente Orozco, de Rivera, del Dr. Atl y de O'Gorman. Pero no había caído en cuenta hasta que salgo del país
de que toda esta noción que ya había construido acerca de lo que significa ser mexicano estaba basado, en cierto modo, en todo un adoctrinamiento ideológico que se da sobre todo en la educación básica en México, ¿verdad? ¿A qué me refiero con adoctrinamiento ideológico? Me refiero a estas visiones ideologizadas de la historia en la que todos los eventos se cuentan o se narran como si fueran historietas de superhéroes, ¿verdad? Hay villanos, hay malvados, hay buenos, y básicamente la historia nos las cuentan como si se tratara de una confrontación entre el bien y el mal. Esto, desgraciadamente, no nos ayuda a construir una noción realista y crítica respecto a nuestra historia, y en cambio, sí nos ayuda a construir, quizás sobre cimientos muy débiles, una identidad patriótica, ¿verdad? Que está dibujada con la ayuda de muchísimos errores, de muchísimas malas interpretaciones. Entonces, estando en esta situación, me di cuenta que seguir estudiando los clásicos no me ayudaría a comprender el presente. Me di cuenta también, gracias a haber estudiado ciencias políticas, que la filosofía debe leerse siempre con un enfoque histórico y también con un enfoque antropológico. Caí en cuenta de que estos temas abstractos como la metafísica y la ontología, que a veces suelen ser tratados de manera muy atemporal, deben leerse más bien en código político. ¿Por qué hablo de esto? Porque entre el mundo del ser y del deber ser, siempre esa construcción de estos mundos, de estas narrativas, hunden sus verdaderas raíces en creencias muy arraigadas, ¿verdad? Creencias religiosas, creencias seculares. Por decirlo de alguna manera muy práctica, existen dispositivos de poder, por ejemplo, la educación básica, los libros de texto gratuitos, la historia contada de manera idealista y con héroes y villanos, nos ayudan a generar una versión que está muchas veces exenta, ¿verdad?, de los criterios más elementales de la lógica, del sentido común y de la ciencia. Entonces, conocer a estos autores españoles, entre ellos Francisco de Vitoria, me ayudan a darme cuenta, en primer lugar, que yo creo en una serie de mitos infundados. Por ejemplo, ya lo mencionó Abel, esta idea de que el modelo consensual o contractual del Estado había nacido en Inglaterra a través de John Locke, y posiblemente también está equivocada en el sentido de creer que los derechos humanos, ¿verdad? Esta idea que define a los estados modernos era una concepción holandesa o francesa. En el primer caso, comprendí que el modelo consensual o contractual del Estado en realidad tenía sus primeras referencias en los pensadores griegos, en todo este grupo de pensadores subversivos llamados los sofistas, que eran defensores de la democracia. Respecto a los derechos humanos, me doy cuenta que Hugo Grocio, el creador de la visión holandesa, y después los filósofos franceses retoman muchísimo de lo escrito por estos filósofos españoles que nacen en la escuela de Salamanca y que tienen como padre fundador de esta tradición a Francisco de Vitoria. Caigo en cuenta también de que esta famosa Carta Magna de los británicos tampoco se puede considerar como un antecedente estricto de los derechos humanos, porque se trataba de un documento jurídico que ordenaba o detallaba de manera muy precisa cuáles eran los privilegios para los nobles. Entonces, también hice una revisión histórica respecto a cómo se había dado el proceso de ocupación y de conquista en el caso mexicano, y tuve que aceptar algo inevitable, ¿verdad? De que esta historia que nos contaban en la primaria, en la secundaria y posiblemente en el bachillerato, no se mantenía en pie, ¿verdad? Había que hacer una nueva lectura crítica revisando todas las fuentes. ¿Cuáles fueron las preguntas que yo me planteé al iniciar este escrito? Inicialmente fueron dos preguntas muy simples. ¿Cómo se construyen los conceptos y las nociones jurídicas a partir de procesos
de poder secular, pero también de procesos de poder eclesiástico, y en segundo lugar, quiénes y de qué manera han defendido a los más débiles. Entonces, al empezar a estudiar, al empezar a recabar toda esta información para escribir el libro, me doy cuenta que en la década de 1490 existe un boom de resurgimiento para lo que hoy conocemos como España, y que en ese entonces no era un estado moderno, sino que eran dos reinos separados, Castilla y Aragón. En primer lugar, porque la mitad de su territorio, antes de esa fecha que les estoy diciendo, en 1490, se encontraba ocupada, o eso dicen ellos, ¿verdad? En realidad estaba habitada por personas de religión musulmana, y era gobernada evidentemente también por musulmanes, en un territorio que era muy ilustrado para su tiempo, ¿verdad? Estoy hablando de Al-Andalus. Más o menos hagámonos una idea que en el 1492 España reconquista toda la península, y en ese año, al mismo tiempo, Cristóbal Colón dicen que descubre, ¿verdad? Pero no es que haya descubierto, porque ya había personas viviendo ahí. Más bien se entera el mundo occidental de que existe esta otra parte del mundo habitada y que no estaba registrada en ninguno de los documentos geográficos de la época. Y al revisar esa historia de cómo se dio la ocupación de las tierras americanas y la conquista, me encuentro con varios documentos que me hacen saltar las alarmas y que me hacen cuestionarme muchas cosas. Les platico así brevemente, ¿verdad? Todos sabemos que el financiamiento, ¿verdad?, de la empresa de Colón se dio a cabo, se financió a través de los reyes de Castilla y de Aragón en ese momento, de Fernando e Isabel. Sin embargo, su objetivo no era descubrir nuevas tierras, sino más bien encontrar una nueva ruta marítima para poder comerciar libremente y sin el pago de impuestos con la India. Y para realizar esta empresa, el 17 de abril de 1492, se firma a las afueras de Granada un documento que se llama las Capitulaciones de Santa Fe, perdón. Ahí se le otorga a Cristóbal Colón el título de almirante, de virrey y de gobernador general de los territorios que se pudiesen descubrir o que él pudiese ganar en vida. Y le otorga, como bien dice Abel, los reyes, ¿verdad?, el 10% de todas las ganancias económicas en los territorios en los que lograse ser almirante. Entonces, claro, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿con base en qué derecho o con base en qué potestad estos reyes otorgaban a un navegante italiano, genovés, ¿verdad?, la legitimidad o la legalidad para conquistar nuevas tierras, para ocuparlas y para explotarlas? En segundo lugar, y aquí viene el punto interesante, digo que fue un descubrimiento para mí, evidentemente para los estudiosos del tema no era nada nuevo, ¿verdad? Descubro las bulas papales, las famosas bulas alejandrinas, y caigo en cuenta de esa enorme complicidad entre la iglesia y el poder político, ¿verdad? Las bulas alejandrinas son documentos considerados como jurídicos, documentos considerados como legales en aquel momento, algunos de los cuales, por ejemplo, establecen que el Papa tiene un poder político supranacional, es decir, el Papa es considerado como una especie de emperador entre pueblos católicos, y eso le da la potestad para otorgar, regalar el dominio de nuevas tierras descubiertas a los reyes de Castilla y de Aragón, ¿verdad? Existen otras bulas posteriores en las que, dado que Portugal también estaba luchando por querer ser beneficiado de estas donaciones, se establece el Meridiano 31 Oeste como una división para entregar una cierta cantidad de tierras al Imperio Español y otras al portugués. Esa famosa división es lo que nos hace concebir esta estructura, digamos, actual de la América Latina, ¿verdad?, como una América portuguesa en el caso de Brasil, y el resto como una América hispanohablante.
Bueno, para no cansarlos mucho, descubro también el Tratado de Tordesillas, un tratado que se firma en junio de 1494, eh, en el que Portugal y España se sientan a pactar cómo se van a repartir el territorio. Leo las leyes de Burgos y me doy cuenta que en estas leyes de Burgos eh, los reyes españoles hacen uso, ¿verdad?, de una junta de juristas y de teólogos para discutir la moralidad de la ocupación y establecen un documento que me parece uno de los grandes horrores, de las grandes monstruosidades de toda la historia, posiblemente del derecho, un documento que se llama el requerimiento. ¿En qué consiste ese requerimiento? Los conquistadores españoles llegaban ante los indígenas americanos y les leían en castellano una carta en la que decían que tenían la obligación de aceptar a Jesucristo como su Salvador, al Papa como el representante de Jesús en la tierra y la legitimidad y el poder de los reyes españoles, y que si los indígenas se negaban a aceptar este requerimiento, entonces era completamente legítimo que los colocaran o los obligaran a estar en una posición de vasallos o esclavos. Entonces, imagínense qué monstruosidad esto, ¿verdad? Un requerimiento que es redactado en un idioma completamente diferente al de los nativos y mediante el cual se establece jurídicamente la legitimidad de una ocupación y de una conquista. Al mirar todo esto, todos estos documentos, quiero profundizar más y más, conocer de mejor manera cómo se llevó a cabo esta ocupación y sobre todo estudiar cómo se fue modelando esta idea de estos dos conceptos, ¿verdad? Por un lado el jus, el derecho, y por otro lado la potestas, el poder, y tratar de entender sus relaciones, sus vínculos, todas las narrativas que están detrás de ellos. Posiblemente el evento más importante en esta construcción, o el evento que inaugura toda esta construcción, toda esta reflexión, se da el 8 de noviembre de 1519, cuando en la actual Ciudad de México, lo que es la calle de Pino Suárez, se encuentran por primera vez Moctezuma y Cortés en México Tenochtitlan, ¿verdad? Hay autores que hablan, yo estoy de acuerdo con ellos, de una primera globalización a partir de este momento, del encuentro de dos mundos, y adelanto que yo vislumbré tres formas de leer este evento y sus posteriores consecuencias. En primer lugar, la lectura que yo podía dar desde mi formación nacionalista, ¿verdad? Muchos de mis profesores crecieron con esta visión del nacionalismo democrático que imperaba en la época del PRI y que ahora está nuevamente en nuestras vidas, ¿verdad? Que es vigente actualmente. Se trata de una visión en la que hay una nostalgia de la derrota, ¿verdad? No voy a profundizar mucho en esto, pero ya Samuel Ramos y el propio Octavio Paz trataron toda esta nostalgia, la estudiaron y la describieron muy bien. La segunda lectura que podía hacer era escuchando a algunos de los profesores que tenía en Madrid y algunos de los colegas que tenía en Madrid, que daban una visión también nacionalista, pero imperialista, ¿verdad? Se trata de un pensamiento castizo, de un pensamiento que promociona la hispanidad y que ve a España como si hubiera sido la salvación de los territorios americanos. Quiero que quede claro que para mí tanto la visión patriotera mexicana como la visión castiza o imperialista hispánica eran dos opciones que no podía considerar como opciones serias, ¿verdad? Dos opciones ideológicas. Entonces me di a la tarea de realizar una tercera lectura, una tercera vía, que se trataba de una lectura crítica de los hechos, en donde trataba de priorizar varios aspectos. En primer lugar, pues tratar de pensar todos estos escenarios y todas estas realidades con elementos provenientes de la lógica, ¿verdad? Tratar de entender cómo la superstición jugó un papel súper importante en este proceso de conquista y de ocupación, y tratar de depurar todos esos discursos ideologizados a los que había estado expuesto a lo largo de mi vida. Para no
ampliarme aún más, les comento solamente así de manera muy breve, y este texto que se presenta el día de hoy tratan estos dos conceptos, jus y potestas, que es derecho o poder, y poder, perdón. Se trata de un análisis histórico del desarrollo de estos conceptos en la obra de Francisco de Vitoria, que fue un intelectual con muchos claroscuros, por una parte medieval, por otra parte moderno. Se tocan temas que yo considero muy importantes, que tengo mucho en el corazón, como la fundamentación de los derechos humanos, esta pregunta que ha hecho Abel anteriormente y que me parece muy oportuna, ¿verdad? ¿A quién se considera humano en cada caso? Mi visión, lo que yo defendí en ese trabajo, lo que defendí en esta tesis, es que Francisco de Vitoria puede ser considerado como el padre de los derechos humanos porque cumple quizá con el requisito más importante para considerarlo como con este título, ¿verdad? Es decir, lo que Luigi Ferrajoli llama como defender el derecho de los más débiles. La obra de Vitoria realmente está dedicada en gran parte, su obra política, a defender la humanidad de los indígenas americanos y a establecer contra todos los estereotipos de su época, que se trataba de seres racionales, de seres con libertad, de seres que eran propietarios, de seres que no podían ser considerados como culpables por tener una religión diferente a la católica. En fin, se trata de un pensador que dentro de la propia Iglesia Católica y con los instrumentos que estaban a la mano, pues se dedicó a defender esta visión. El texto habla también acerca, de manera muy rápida, muy breve, acerca de la influencia medieval de su pensamiento. Recordemos que en ese momento no cualquier pensador se podía atrever a decir lo que quisiera, ¿verdad? Porque había una santa doctrina de la que no se podía dudar. Existía una policía del pensamiento, una santa inquisición. Y tiene también su pensamiento toda una serie de construcciones modernas, como la recuperación de los pensadores clásicos, la idea del contrato social, de la soberanía popular. Dentro de su concepción de la sociedad política están presentes nociones muy importantes como la fragilidad humana, la sociabilidad, la razón, la libertad, y algo muy importante, él es el primero en definir los derechos humanos como derechos subjetivos y irrenunciables, ¿verdad? Hablamos de derechos que son fundamentales para una sociedad globalizada, como es el derecho de la libre comunicación, el derecho de la libre migración, el derecho de libre pensamiento y el derecho de la propiedad. Para él, los gobernados son capaces de elegir su propia forma de gobierno. Para no ser muy exhaustivo, para no abarcar más, les puedo decir que hay temas muy interesantes, como el imperio de la ley, la libertad de culto, la pena de muerte, temas muy actuales, temas que tienen que ver también con nuestra construcción como mexicanos, ¿verdad? Y quisiera agradecer nuevamente este espacio y nuevamente a la institución, a la maestra Figueroa y al doctor Abel Hernández. Por mi parte sería todo. Perdón, ahí que no había prendido mi micrófono. Tenemos muchos saludos, que esos creo que los podrás leer después, doctor, pero sobre todo hay muchas preguntas que me gustaría empezar por ellas, y de hecho hay una pregunta que yo la relaciono con un comentario, de hecho, de la reflexión del doctor Abel, que es una pregunta de Luna Rodríguez, que dice: ¿el término bárbaro tiene un carácter relativo a las condiciones del no bárbaro? Que lo entiendo en el sentido como que diferencia lo bárbaro de lo no bárbaro, ¿no? Que era la reflexión final del doctor Abel, justamente. Muy bien, es una muy buena pregunta. Voy contestando así pregunta por pregunta, si le parece, para no acumular. Sí, nada más tenemos varias para que no te extiendas mucho en tu respuesta, por favor. Sí. Voy a hacer un spoiler porque estamos prácticamente a punto de publicar otro libro, maestra, que trata sobre barbarie y civilización, que se puede considerar como la segunda parte de este texto, ¿verdad? Y precisamente una de las preguntas importantes en ese texto es: ¿qué define a un bárbaro? Y claro, originalmente la palabra hace mención única y exclusivamente al hecho, es una palabra onomatopéyica, es decir,
Bárbaro es aquel que barba el lenguaje, aquel que no habla bien el lenguaje hegemónico. En un tiempo fue el griego, en otro tiempo fue el latín, después el francés, hoy quizá es el inglés, ¿verdad? Tiene mucha razón Abel cuando dice que para Trump nosotros éramos los bárbaros. ¿Por qué? Pues porque somos posiblemente los migrantes que llegamos a un país con una cultura muy definida, con una religión muy definida, y barbamos el lenguaje. Sin embargo, si hacemos un análisis estricto, si hacemos un análisis riguroso, nos daremos cuenta que ese término es intercambiable. Todos somos bárbaros para todos. Los estadounidenses nos pueden considerar a nosotros bárbaros por ese hecho de barbar el lenguaje, por no comprender algunos aspectos de nuestra cultura, pero nosotros también podemos considerarlos bárbaros en algunos otros sentidos, ¿verdad? Posiblemente no entendemos algunas cosas de su civilización y de su cultura, como cuando vemos alumnos disparar a gente en las escuelas, o como cuando vemos iniciar guerras en países extranjeros, en los que se asesinan a veces en operativos de inteligencia a civiles, entre ellos niños o mujeres embarazadas. Entonces es un tema muy interesante, pero yo partiría de ese hecho, de que el término bárbaro es una construcción política que sirve para descalificar, que sirve para animalizar y que sirve básicamente para legitimar el poder y la sumisión de ciertos individuos respecto a otros. Muy bien. De hecho, contestaste la pregunta también de David Towers, que preguntaba, el término bárbaro es aquel que desconoce del lenguaje, que es justamente lo que apuntabas ahorita. Tenemos también aquí una pregunta de Xochitl, que dice, para usted, ¿cuál fue el elemento más fuerte de que fuera exitosa la conquista? Que esta está complicada. Es una pregunta muy... Yo creo que hay muchos elementos, ¿verdad? Voy a mencionar dos que me parecen sobresalientes. En primer lugar, hay una parte que olvidamos en los textos gratuitos, ¿verdad? En México, y es recordar que México no existía como nación antes de la llegada de los europeos. No existía algo así como un país unido, un país con una sola ideología. Se compartían algunos elementos religiosos comunes a toda Mesoamérica, pero en realidad eran un montón de pueblos dominados por la Triple Alianza. Y en esa Triple Alianza, Tenochtitlan era quien llevaba la mano fuerte. Entonces, este imperio tenía muchos enemigos internos y los españoles, el escuadrón de Cortés no hubiera podido ganar cada una de las batallas sin este apoyo interno, sin estas alianzas que fraguó con sociedades que se consideraban dominadas injustamente, subordinadas injustamente por los aztecas. Esa es una. Y la segunda, algo que personalmente me hizo desencantarme muchísimo de esta explicación del mundo, es la iglesia. Fue una institución que mostró su verdadera faz, ¿verdad? No como una institución dedicada a la salvación o a cuestiones del alma, sino más bien como una institución, en primer lugar, empresarial, que tiene una visión empresarial de ganancia, de beneficio, y en segundo lugar, como una institución política, es decir, tiene una serie de estructuras y tiene toda una organización para ir ganando más poder en el mundo real, ¿verdad? Y en función de eso, pues, seguir sobreviviendo. Creo que esos dos elementos, los enemigos internos y el pensamiento religioso, que se supo fusionar muy bien con toda la religión precolombina, consiguieron que hubiera una doble conquista, una conquista a través de las armas y otra conquista a través de la fe, de los corazones, de las mentes. Bueno, a propósito de la religión, Zoe Flores Aguirre nos hace el siguiente comentario. Dice, el Vaticano tuvo en su poder la administración de tierras del continente americano, aparte de las ya tomadas por España, una vez consumada la conquista, o siempre tuvo relación con la corona española en el tema de la administración o gobierno. No hay que olvidar que en ese momento la Iglesia Católica es un poder supranacional. Es decir, estaba por encima de todos los poderes nacionales, estaba por encima del reino
de Castilla, de Aragón, del reino galo, perdón, del reino portugués. Entonces, se puede decir que en la escala de esa pirámide social inicialmente, no, esa pirámide, esa punta de la pirámide no era el poder secular, era el poder eclesiástico. Y los que administraban a veces en los hechos o los que llevaban a cabo la explotación, pues era el poder secular. Pero a donde llegaba todos los beneficios, todo el dinero, era el poder de arriba, ¿verdad? Hay muchos motivos para la reforma, para el cisma religioso entre protestantes y católicos, pero uno de ellos, uno muy importante, fue la manera en la que el Papa Borgia, que dio las bulas papales de donación a las tierras americanas, explotó estas tierras americanas para construir la Ciudad Vaticano, ¿verdad? Se construyó en parte con ese dinero, con eso y con los perdones que otorgaba a cambio de oro. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Violeta, que dice, sin duda, las diferencias por raza, religión o cultura justifican cualquier tipo de crímenes por parte de los españoles. Bueno, desde el punto de vista de los españoles, supongo. ¿Hasta qué fecha se hicieron válidos tales derechos de victoria en los indígenas? Es una muy buena pregunta. En el papel se supone que a partir de las leyes de Burgos. En realidad, ahora que vivimos en momentos en los que el discurso es, ¿verdad?, las grandes transformaciones, ese fue el sueño de la independencia, pero después de la independencia existían también muchísimas castas dentro de México, lo que impidió que se hiciera realidad este sueño victoriano. Después vino una revolución mexicana que también prometía llevar cada uno de los derechos humanos a todos y cada uno de los ciudadanos, pero que en los hechos factibles pues nunca llegó, ¿verdad? Como comentario final diría, ahí tenemos desde 1994 a un hombre enmascarado que encabeza un movimiento junto a varios líderes indígenas que siguen pidiendo lo que los indígenas pedían en tiempos de victoria: justicia, reconocimiento, que se respetase su forma de vida, ¿verdad? ¿Qué han obtenido a cambio? Criminalización, exclusión, incomprensión. Bueno, y nos queda tiempo para dos últimas preguntas. La primera, la uno con esto que comentabas, es de Monique Le Petit Pop, que dice, desde su perspectiva, ¿qué podemos hacer los latinos para no ser bárbaros de ultramar? Yo creo, y vuelvo a decir lo que comentaba hace rato, que posiblemente nosotros seamos considerados bárbaros por otras culturas, ¿verdad? Quiero invitar nada más a una reflexión muy presente con las noticias que han sucedido en la última semana. Nos encontramos con caravanas que están migrando desde Centroamérica hacia el norte de nuestro país, que terminan aquí en la frontera de Tijuana. Y hemos caído en cuenta de que así como nosotros somos considerados como bárbaros en Estados Unidos, cuando estamos cruzando de manera ilegal, nosotros damos el mismo trato a nuestros hermanos centroamericanos, ¿verdad? Ahí vemos a un Instituto Nacional de Migración golpeando a las personas, encarcelando a las personas por su condición migratoria de manera indiscriminada. Sabemos lo que algunos grupos de la delincuencia organizada han hecho de manera atroz a estas personas. Entonces, todos en este mundo somos bárbaros, a final de cuentas, somos bárbaros unos para otros, y quizá en reconocer esas diferencias pues estribe gran parte de la solución, ¿no? Muy bien. La última pregunta, que es de David Towers. ¿Cuál es el legado de Francisco de Vitoria en el derecho internacional? Francisco de Vitoria es considerado actualmente como el padre del derecho internacional público. Él fue el primero en proponer la creación de una sociedad de pueblos y naciones que se hizo realidad en junio del 19 con el Tratado de Versalles, cuando se creó la ya hoy extinta Sociedad de Naciones o Liga de Naciones,
Y detrás de nuestra actual ONU, ¿verdad?, se encuentra todas las propuestas teóricas, jurídicas de Francisco de Vitoria, de generar una república de naciones en las que las naciones fueran iguales, tuvieran voz y voto, se defendiesen aspectos esenciales como la autodeterminación, sin caer necesariamente, como bien lo decía Abel, en este relativismo sociológico, ¿verdad?, en el que podamos permitir lo absurdo. Muy bien, pues antes de cederles la palabra para comentarios finales, nada más aprovecho para mi comercial, porque hay varias personas que han estado preguntando en dónde pueden adquirir el libro. Entonces, bueno, lo pueden adquirir aquí en la librería de la UABC y en algunos otros puntos de venta en Ensenada y en Tijuana, donde se venden los libros de la UABC, y también en línea en www.libreriauabc.com. Mandamos a cualquier parte del mundo, entonces ahí lo pueden adquirir. Muchas felicitaciones para ambos y saludos, que los invito a que los puedan ver después. Felicitaciones para los comentarios que hicieron los dos. Entonces, bueno, en este momento, pues me gustaría cederles nuevamente la palabra, doctor Diego, doctor Abel. ¿Alguna reflexión final con la que nos gusten dejar? Doctor Abel, si quiere empezar usted primero. Pues sí, muy brevemente, pensando justamente esto de lo bárbaro y de la relación con el lenguaje, es una buena reflexión para todos que creo que todavía tenemos la riqueza de más de 50 lenguas en México, indígenas. Y tristemente, aquí en Guanajuato ya hay letreros en chino y en inglés y en alemán. Yo creo que estaría muy bien que hubiera letreros en los dialectos que hay por aquí también, ¿no? En Chiapas hay muchos, en Chihuahua, pero en distintas partes de nuestro territorio hay muchas lenguas que deberíamos de invitar a ser parte de nuestra cultura, al menos de nuestros referentes visuales. Y yo creo que eso es un reto que debemos de tratar de promover de alguna forma, porque justamente el sentido que la hegemonía da hacia los que son más débiles es ese desprecio, ¿no? Ese desprecio es triste, pero es real. O sea, hay padres que ya no querían enseñarle a sus hijos su dialecto porque querían que aprendieran español para no sufrir la discriminación que ellos han sufrido. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de lo que es vigente hoy Francisco de Vitoria para reivindicar los derechos de los indígenas aquí mismo y para nosotros, ¿no? Eso creo que es importante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y otra vez felicidades, Diego, y felicidades por este lanzamiento editorial y que llegue a muchos lados. Gracias. Gracias, Abel. Yo finalmente sumarme a la reflexión que ha hecho Abel. Hay un lugar en el que se está construyendo un tren para conectar culturas, lo cual está muy bien, para el turismo europeo, para el turismo norteamericano, lo que está también muy bien. Ahora que vivimos épocas de transformaciones, se han hecho consultas en los lugares por los que pasa ese tren y se ha repetido la historia del requerimiento, ¿verdad? Se han hecho consultas en lengua castellana en poblados en los que la mayoría de la gente no habla esa lengua. Desgraciadamente, si vamos a hablar de transformaciones, quizá tendríamos que empezar a presentar hechos y no palabras. Y gran parte de esos hechos consisten en incluir a las personas que viven en nuestro territorio, que forman parte de nuestra historia, que forman parte de nuestro presente y darles el lugar que se merecen. No barbarizarlos. Sería todo por mi parte, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, este es el libro y me sumo aquí a un comentario de Luna Rodríguez que creo que está perfecto para cerrar, que dice: muchísimas gracias por sus invitaciones a la reflexión. Muchísimas gracias a ambos porque nos dejan reflexionando sobre temas muy interesantes y aunque los parecieran distantes porque estamos hablando de algo tan lejano como la conquista, siguen con la misma actualidad, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a ambos. La mejor de las suertes para el libro y que mucha gente lo lea, que eso es lo importante. Gracias, maestra.
Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.